Bien, amigos de BPI TV, establecemos este contacto ya cuando son las 12:05 del mediodía. Vamos a conversar con el defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, abogado, quien pues ha planteado que esta falla de energía eléctrica atenta nuevamente contra los derechos de los venezolanos. ¿En qué consiste esto de manera constitucional, esta falla de energía eléctrica que ha afectado a todo el país? Bueno, en primer lugar, el Estado está en la obligación de proteger, preservar los derechos humanos, que tienen que ver con el derecho a la salud, tienen que ver con el derecho a la alimentación, tienen que ver con los servicios públicos y, por supuesto, la vida, que es el derecho humano universal. Nosotros tenemos pactos internacionales en materia de derechos humanos que nos obligan. Y el caso de la falta de energía eléctrica en Venezuela se ha convertido en una calamidad pública. Un pueblo tolerante, pacífico, noble, cargado por parte del Estado de mucha mentira. Los trabajadores que Copelec, y con ellos he conversado, siempre han planteado la falta de mantenimiento, la falta de supervisión, de control y el estímulo hacia el trabajador para que siga creciendo, porque están formados y por supuesto que esa mano de obra que está allí lo hacen con mucha mística. Pero cuando el Estado se olvida del ser humano, cuando al Estado no le interesa que la gente coma, que la gente duerma, es un Estado que pasa a violentar los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Esta Carta Magna todavía existe, está vigente. De allí que 4 días, 5 días sin energía eléctrica, por ejemplo, en los hospitales. ¿Quiénes están en los hospitales? Pacientes y sobre todo pacientes crónicos. ¿Quiénes son los pacientes crónicos? Los que tienen insuficiencia renal, los que sufren de accidentes cardiovasculares, hipertensión, problemas cardíacos, muchachos, por ejemplo, en los JM de Los Ríos, que son niños de 10, 11 años, que cuando hablas con él, aflora la sonrisa, pero con la esperanza de que salven su vida. Pero cuando no llega la luz eléctrica allí, falla el agua. El caso del Hospital de Niños no había agua en todos estos días. El caso del clínico universitario, cómo la gente, yo estuve allí, porque estoy en la UCB, cómo la gente pedía a gritos que lo sacaran de allí para salvar vidas. Pero ahí no apareció nunca el Ministerio de la Salud, ahí nunca apareció el Defensor del Pueblo, ahí nunca apareció el Ministerio Público. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están planteando de que el ser humano no vale nada, que las competencias que están aquí, que se le asigna a ellos como atribución, hacen caso omiso. Cuando tú ves a mucha gente caminando por los rieles del metro de Caracas, se necesita tener un corazón de piedra, se necesita tener un ser humano sin alma, con el riesgo de la noche, con el riesgo de que la energía pudiera venir y pueda sufrir un accidente allí en esos rieles. Miles y miles de venezolanos buscando la forma de ir a su trabajo, porque el venezolano es algo responsable, siempre acude buscando el transporte, no hay transporte. Y no hay un pronunciamiento por parte del Estado que se le diga la verdad a la población. En primer lugar, hablaban siempre de la iguana. Yo no sé si las iguanas ya están detenidas o alguien investigó que la iguana produjo esa falla eléctrica, pero entonces están hablando de un acto terrorista. Pero entonces los poderes públicos no tienen la capacidad y han sido muy negligentes en la investigación penal. ¿Dónde está el antiguo activista de derechos humanos, Tareq Lanzá? ¿Dónde está el antiguo defensor del pueblo, Tareq Lanzá? ¿Dónde está el Ministerio Público? Porque no aparece si en verdad fue un incendio provocado. ¿Dónde está el francotirador? Entonces, este es un pueblo que a pesar de que tiene miedo porque ahí las ideas las combaten con cárcel y con bala, no es bolsa. Este es un pueblo que tiene dignidad todavía y que no quiere más mentira. El caso de la salud. ¿Cuándo nosotros no hemos denunciado que las máquinas dializadoras no tienen filtro, no tienen insumos y que necesitan la energía para dializar 3 veces a la semana, que es el protocolo que plantean los médicos en lo que tiene que ver con la parte renal? No lo han hecho. ¿Cuántas personas han muerto, han fallecido? ¿Qué culpa tiene la gente del problema político de Venezuela? ¿Quieres la salud? ¿Quieres la vida? ¿Cuántas personas, por ejemplo, dejaron de comer en determinadas horas porque el gas doméstico desapareció y tienen que buscar la leña? Tienen que buscar la leña, el fogón. En el caso, por ejemplo, de la niña de Caricuao. ¿Por qué muere la niña de Caricuao? Bueno, porque una velita se cayó, porque no hubo la luz, porque el Estado desapareció allí, porque el Estado vulneró la vida, porque el Estado no estuvo presente allí. Si hubiese habido energía eléctrica, la madre, que por ser pobre no tiene recursos y tendrá que pagar los costos de la indolencia de un Estado, bueno, tuvo que prender una velita y la vela se cayó. ¿Y cuál es el resultado? La muerte. Es decir, la vida desapareció. En el caso, por ejemplo, de lo que le hacen falta a la quimioterapia, en el Padre Machado,
el Hospital del Niño, en el Pastor Oropesa, donde las parturientas no tienen donde dar a luz, Barquisimeto, el Seguro Social, el caso del Tejera París, allí en Carabobo. Es decir, es una calamidad pública la falta de energía eléctrica. La falta de energía eléctrica genera consecuencias, no hay agua, la gente está bajando, por ejemplo, a la planicie, donde ayer observamos cómo la gente bajaba a buscar el agua. Hay razón que este país esté en esas condiciones, hay razón que el ser humano no tenga derecho, hay razón que esta carta humana la sigan pisoteando, hay razón que el Estado sea tan indolente, sin alma, sin corazón, que desprecia la vida, que desprecia la salud. ¿El por qué entonces no aparece el ministro de la Salud? ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen su medicina, sus clínicas privadas, sus plantas eléctricas, comen 3 veces al día, tienen su postre hasta el Pluscafé. Ellos no les afectó la energía eléctrica, ellos están metidos en la permanencia en el poder y por lo tanto no les importa los pacientes crónicos, la gente que sufre de hipertensión, la gente que está en terapia intensiva, la gente que está allí en el quirófano, esperando la intervención quirúrgica, la gente que está esperando un examen en el tomógrafo, la gente que está esperando un poquito de agua para que funcionen los elementos básicos de lo que tienen que los centros de salud, la gente que está esperando que el gas doméstico le llegue para cocinar, que se están muriendo de hambre, que no hay forma de conseguir los alimentos porque hay una escasez y el 18.000 bolívares no alcanza para surtir al niño de las mínimas proteínas y calorías. Ahora bien, todo esto se puede sumar para llevarlo a la Corte Penal Internacional, nuevas denuncias. Hay un expediente que está caminando que el Estado lo desprecia. Es un Estado prepotente, malcriado, que no cree en resoluciones, que incluso la alta comisionada Bachelet, muy amiga del presidente fallecido, muy amiga del jefe del Estado, bueno, tuvo que aceptar, a pesar de que la comisión técnica le dieron un protocolo donde le colocaron como escudo a los colectivos y no querían que la gente víctima lo llevaran a los sitios en pleno desarrollo, que vieran la calamidad, la falta de insumos médicos, la falta de lo que tiene que ver con los elementos básicos del centro de salud. Bueno, se fueron convencidos de que aquí se violan sistemáticamente los derechos humanos. Y cuando la alta comisionada adelantó un informe previo a este informe que va a estar allí en esa resolución que se aprobó hace varios meses, donde le dieron un mandato a ella para que viniera a Venezuela, no vino ella. Yo tuve mis diferencias. Sin embargo, se llevaron ¿qué? Que hay torturas en Venezuela, que hay una migración que va más de 3.500.000 personas que se fueron por el hambre, que hay hambre en Venezuela, que hay gente comiendo de los containers, que hay niños desamparados en la calle, que no hay un sistema de salud, que no hay unos poderes públicos autónomos independientes, que a pesar de que no entraron a la tumba, al helicoide y a Ramo Verde, bueno, se llevaron el testimonio de muchas víctimas, donde no hay debido proceso, donde no hay derecho a la defensa, donde el FAES está hablando, la alta comisionada, que supuestamente está involucrado en 350 ejecuciones extrajudiciales, donde el SEBIN incomunica a la gente, que pasa por encima del Ministerio Público, que pasa por encima del Poder Judicial. Es un super SEBIN que allana en forma violenta, que incomunica al detenido, que no llama al abogado defensor ni al familiar cercano, como establece el artículo 49 en nuestra Carta Magna, que es el debido proceso. También la comisionada Bachelet está hablando que hay una situación bastante de calamidad pública en cuanto a la parte humanitaria, que hay gente que se está muriendo de hambre. Entonces, si sabemos eso, el Estado sabe eso, que la OEA emitió comunicado, que la ONU emitió comunicado, que la OEA con 7 expertos en materia de derechos humanos sustanció un expediente donde más de 30 personas arrojaron sus testimonios allí de tortura, tratos crueles e inhumanos, y que entonces 7 países, encabezados por Francia, que es una lumbrera importante y protagonista de donde nacieron los derechos humanos fundamentales en la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, bueno, firmaron el documento, pero el Estado prepotente, malcriado, superpoderoso, hace caso omiso de eso, sabiendo que nosotros somos signatarios del Estatuto de Roma. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos obligados a darle cumplimiento a lo que emane de allí, que ese Estatuto de Roma es el soporte jurídico de la Corte Penal Internacional, y que la Corte Penal, a través de la fiscal, recibió el expediente y que está caminando. De allí que el caso de esa Corte Penal, ese expediente, se suma a lo que tiene que ver la falta de alimentación, lo que tiene que ver la falta de agua, servicios básicos, gas, donde la gente no come, donde la gente ha perdido la vida en los centros de salud porque no se puede atender las terapias intensivas, que los enfermos renales están sufriendo, que hay una calamidad pública. Eso significa la configuración
de una violación sistemática en materia de derechos humanos que se llama crímenes de lesa humanidad, el artículo 7, donde está allí, literal B, y por supuesto el artículo 14 de la Corte Penal Internacional, donde establece que no hay privilegio para los jefes de Estado en ejercicio de alto rango, porque los que violentan los derechos humanos en forma flagrante no tienen privilegio ni tienen derecho, ¿verdad?, a un beneficio. De allí que el caso está que Venezuela ha ido desapareciendo lo que tiene que ver la sensibilidad hacia el ser humano. El caso está que en Venezuela el Estado venezolano se apartó de la vida y que por lo tanto no le importa que la gente sufra las calamidades, la falta de energía eléctrica, que sufra en los centros de salud, que sufra en lo que tiene que ver con los servicios básicos, transporte, lo que tiene que ver con la alimentación, la comida, lo que tenga que ver con los niños, la gente avanzada de tercera edad, que son los dos sectores más vulnerables en Venezuela y que por lo tanto lo que le importa es permanecer en el poder. Ahora también quisiera preguntarle sobre otro tema, pero que también viene al caso, la inhabilitación que anuncia ayer Elvis Amoroso a Juan Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional fue electo por el voto directo y secreto. La soberanía popular reside en el voto, reside en el pueblo. La voz del pueblo es el mandato de Dios. Por lo tanto, yo como elector le doy el mandato a los parlamentarios de la Asamblea Nacional para que ejerzan mi vocería y, por supuesto, la protección de las calamidades de nuestra población. Yo te entrego el mandato a ti para que me defienda. Tú tienes la inmunidad parlamentaria, por lo tanto, estás investido de esa soberanía popular. Por lo tanto, allí nadie la puede, ¿verdad?, erosionar. En segundo lugar, el fiscal provisorio es abogado como yo, está formado académicamente. Él sabe que para solicitar la inhabilitación, él tiene que iniciar una investigación y después consultarle al TCJ para que el TCJ decida y enviar la información a la plenaria, porque es la plenaria, el foro político por excelencia, el mandato popular quien decide allanar o no la inmunidad parlamentaria de esta persona para que después sea investigado, puede ser por la parte administrativa de corrupción, y ahí en donde el Contralor pudiera actuar para una posible inhabilitación, pero tiene que tener el derecho a la defensa, el debido proceso y la inmunidad que no la puede quitar un Contralor, que por supuesto estamos en presencia de una Asamblea Constituyente que está siendo cuestionada por la opinión pública y por el mundo y por nuestros electores en Venezuela. Hay una cuestión paralela de dos estados, la Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo y la Constituyente que fue electa por quien le dio la gana. Entonces, por lo tanto, todos los actos que no tengan legitimidad son nulos, de manera que esa decisión del Contralor es nula. Y él también es abogado, él fue parlamentario, pero se presta a esta decisión de inhabilitar al presidente de la Asamblea cuando sabe muy bien que la Constituyente no tiene competencia para eso. Bien, escuchaban entonces las declaraciones de Rafael Narváez, abogado defensor de los derechos humanos. Dos temas importantes, uno de ellos que tiene que ver con las fallas de energía eléctrica en el país, asegurar que esto atenta contra la vida de los venezolanos, pues limita los derechos al acceso a los servicios básicos, al agua, a la alimentación, a la salud, las cuales deben ser garantizados por el Estado venezolano, tal cual como está establecido en la Constitución. También sobre la inhabilitación anunciada el día de ayer por Elvis Amoroso, él asegura que en el caso de Juan Guaidó tiene inmunidad y esto no puede pasar por encima de la elección popular, tal cual como fue elegido Juan Guaidó como presidente del Parlamento, y también asegura que para poder realizarse esta inhabilitación primero debe pasar la decisión por el TSJ y posteriormente realizarse todo un procedimiento legal, el cual no se está haciendo en este momento y también cuestionando la legitimidad de la Asamblea Constituyente. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges. Nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en el 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.